noche, empapada por la lluvia. No se veía como la mujer despampanante y egoísta que salió de esta misma casa, con una maleta de diseñador, diciendo que se asfixiaba con la vida familiar. Se veía demacrada, con ojeras profundas y ropa que había visto mejores días. Pero lo peor no era verla a ella, lo peor era lo que traía de la mano. Un niño. Un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, con el cabello rubio y los ojos asustados, aferrado a su pierna como si fuera un salvavidas. Un niño que claramente no tenía ni una gota de mi sangre. Me quedé paralizado, con la mano apretando la puerta tan fuerte que sentí crujir mis nudillos. El silencio duró una eternidad, solo roto por el sonido de la lluvia y la televisión encendida al fondo de mi casa. Mi cerebro intentaba procesar la imagen. La mujer que nos tiró a la basura como si fuéramos un estorbo, estaba ahí parada, mirándome con una mezcla de arrogancia y desesperación. ¿No nos vas a invitar a pasar, Roberto?, dijo, con esa voz que solía enamorarme y que ahora me provocaba náuseas. Hace mucho frío y tu hijo tiene hambre. Sentí un pitido en los oídos. ¿Mi hijo? Antes de que pudiera escupirle la verdad en la cara, escuché los pasos de mis hijas acercándose por el pasillo a mi espalda. «Papá, ¿quién es?», preguntó Camila inocentemente. Elena levantó la vista, miró por encima de mi hombro y sonrió. No fue una sonrisa maternal, fue la sonrisa de alguien que cree que todavía es dueña del castillo que abandonó. Dio un paso adelante, empujando la puerta con el hombro, y soltó la frase que me hizo comprender que la guerra acababa de empezar. «Soy yo, mi amor». Mamá volvió a casa. Y esta vez, volvimos para quedarnos. Transcurrieron apenas 15 minutos desde que cruzó el umbral. 15 minutos que parecieron 15 años. Elena no esperó una invitación real. Aprovechando mi parálisis momentánea y la confusión de las niñas, se escurrió hacia el interior de la casa como una culebra buscando calor, arrastrando al niño con ella, y dejando un rastro de agua sucia sobre la alfombra que tanto me había costado mantener limpia. Cerró la puerta detrás de sí con una naturalidad que me revolvió el estómago, bloqueando el frío de la noche, pero encerrándonos con algo mucho peor. El silencio en la sala era absoluto, denso, casi irrespirable. Sofía fue la primera en reaccionar. Se puso de pie de un salto, tirando el celular al sofá. Su rostro no mostraba alegría, sino un reconocimiento horrorizado. Ella tenía 6 años cuando Elena se fue. Recordaba los gritos, recordaba el portazo, recordaba las noches que me pasé sentado en el suelo del pasillo llorando en silencio. Camila, en cambio, con la inocencia de quien apenas tenía 4 años cuando su madre desapareció, la miraba con la boca abierta, como si estuviera viendo a un fantasma o a una celebridad de la televisión. «¿Mamá?», repitió Camila, la palabra sonando extraña, ajena en su propia lengua. Elena soltó la mano del niño y abrió los brazos en un gesto teatral, ignorando por completo la tensión que electrificaba el aire. «Mírense, están enormes». Su voz se quebró, una actuación casi perfecta de emoción materna. «Vengan con mamá. Las extrañé tanto cada día». Dio un paso hacia ellas. Fue un movimiento instintivo, animal. Me interpuse entre ella y mis hijas, antes de que pudiera dar el segundo paso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. No iba a permitir que ese perfume barato y esa falsedad las tocaran. «Alto ahí». Mi voz salió grave, un gruñido que venía desde el fondo del pecho. «No des ni un paso más». Elena se detuvo, parpadeando con esa falsa inocencia que solía usar para manipularme cuando éramos jóvenes. Bajó los brazos lentamente, pero su mirada no mostraba arrepentimiento sino fastidio, como si yo fuera un obstáculo molesto en su camino hacia el sofá. «Roberto, por favor. No hagas una escena frente al niño. Está asustado». Miré al pequeño. Estaba temblando, con los labios morados por el frío. Tenía unos ojos azules acuosos que recorrían la sala con terror. No tenía la culpa de los pecados de su madre. Apreté la mandíbula, luchando contra mi propia empatía. «Sofía», dije sin quitarle la vista de encima a Elena, «llévate a tu hermana a mi habitación. Cierren la puerta y no salgan hasta que yo les diga. Pónganle los audífonos a Camila». «Pero papá», empezó Camila. «Ahora». Ladré, más fuerte de lo que pretendía. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de furia y miedo, agarró a su hermana del brazo, y la arrastró escaleras arriba. Escuché sus pasos apresurados, y luego el golpe seco de la puerta cerrándose. Solo entonces, cuando mis hijas estuvieron a salvo, permití que la rabia empezara a fluir, caliente y controlada. Me giré hacia Elena. De cerca, el deterioro era evidente. Había arrugas de amargura alrededor de su boca, y su ropa, aunque intentaba ser elegante, estaba gastada. El príncipe azul por el que nos dejó, ese empresario con el que se fugó a la costa,
Claramente no le había dado el final de cuento de hadas que ella buscaba. ¿Tienes 5 minutos? Dije, cruzándome de brazos. Explícame qué haces aquí antes de que llame a la policía, por invasión de propiedad. Ella soltó una risa corta, seca, carente de humor. ¿Invasión? Esta es mi casa, Roberto. Mi nombre sigue en las escrituras. ¿Recuerdas? Nunca firmamos el divorcio. Nunca me enviaste los papeles. La frase me golpeó como un puñetazo. Era verdad. Durante los primeros años, estuve demasiado ocupado sobreviviendo y pagando las deudas que ella dejó como para costear un abogado. Luego, simplemente dejé de pensar en ella. Asumí que estaba muerta o que nunca volvería. La inacción, mi maldita desidia, ahora se volvía en mi contra. Nos abandonaste, respondí, tratando de mantener la calma. Te fuiste. Dejaste una nota en la mesa de la cocina y vaciaste la cuenta de ahorros. Perdiste cualquier derecho a llamar a esto tu casa, hace una década. Cometí un error, dijo ella, y la facilidad con la que soltó esas palabras me dio náuseas. Se agachó para tocar el hombro del niño, usándolo como escudo humano. Él es Leo. Y no tengo a dónde ir, Roberto. Él. Se le quebró la voz. Esta vez parecía real, o quizás era pánico. Él nos echó. El padre de Leo. Es un hombre peligroso. Si volvemos allá, nos matará. Me quedé mirándola, buscando la mentira en sus ojos. Siempre fue una mentira andante, una experta en torcer la realidad. ¿Era verdad que huía de un maltrato? ¿O simplemente se le había acabado el dinero, y buscaba al tonto útil de su exmarido, para que la mantuviera de nuevo? Miré al niño, a Leo. Se aferraba a la pierna de Elena pero no la miraba a ella. Miraba el plato de comida de Camila que seguía en la mesa, todavía humeante. Tenía hambre. Hambre de verdad. No me importa tu vida, Elena. No me importan tus errores, dije, aunque sentí una punzada de duda al ver al niño. Pero no voy a dejar a un niño en la calle con este clima. Los ojos de Elena brillaron. Había visto la grieta en mi armadura. Sabía que seguía siendo un buen hombre, susurró, dando un paso hacia la cocina. Solo necesitamos quedarnos unos días. Hasta que me acomode. Recuperaremos el tiempo perdido. Ya verás. Volveremos a ser una familia. No, le corté el paso, poniendo una mano sobre la mesa. Tú te quedas en el sofá esta noche. Mañana a primera hora te vas. Y no te atrevas a hablarle a mis hijas sin que yo esté presente. ¿Entendido? Ella asintió, sumisa, pero había algo en su mirada que no me gustó. Una chispa de cálculo. Mientras se dirigía al niño para sentarlo a la mesa y darle de comer las sobras de mis hijas, vi cómo sus ojos escaneaban la habitación. El televisor nuevo, los muebles que compré con horas extra, las fotos en las que ella no aparecía. No estaba mirando como una refugiada agradecida, estaba haciendo un inventario. Me retiré unos pasos, observándola servir comida como si fuera la dueña del lugar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Nunca firmamos el divorcio. Esa frase retumbaba en mi cabeza. Saqué el celular del bolsillo con disimulo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si lo del hombre peligroso era real o si era otra de sus fábulas. Pero sobre todo, necesitaba saber legalmente qué tanto poder tenía sobre la vida que construí con mis propias manos. Marqué el número de mi hermano, que es policía. Mientras el tono de llamada sonaba, vi a Elena acariciar el cabello de Leo, y luego, levantar la vista hacia las escaleras, hacia donde estaban mis hijas. Sonrió para sí misma. Esa sonrisa me heló la sangre. No había venido solo por refugio. Había venido a reclamar lo que creía suyo, y yo tenía que averiguar qué demonios había estado haciendo estos 10 años antes de que destruyera a mi familia por segunda vez. Habían pasado 3 días desde que Elena invadió mi vida. 3 días en los que mi casa, mi santuario, se había convertido en un campo minado. Elena no se había ido a la mañana siguiente como yo había ordenado. Usó cada truco del manual de la manipulación emocional para extender su estancia hora tras hora. Primero fue una fiebre repentina de Leo, el niño. Después, una supuesta llamada amenazante de su expareja que la dejó temblando en el suelo de la cocina justo cuando yo entraba. Era una actriz consumada. Se movía por la casa con una familiaridad que me enfermaba, tarareando canciones mientras preparaba el desayuno, como si los últimos 10 años de abandono hubieran sido solo un fin de semana largo. Pero lo que más me aterraba no era su presencia,
sino el efecto que tenía en mis hijas. Camila estaba cediendo. La veía observando a Elena con curiosidad, aceptando los bocadillos que ella le preparaba, riéndose tímidamente cuando Elena le contaba historias, seguramente inventadas, sobre sus aventuras. Sofía, gracias a Dios, era de piedra. Se encerraba en su cuarto, salía solo para comer y miraba a su madre con un odio tan puro que a veces me preocupaba, pero yo sabía que incluso la piedra más dura se erosiona con el agua constante. Y Elena, era una marea implacable. Yo dormía en el sofá de la sala, con un ojo abierto, y el bate de béisbol debajo de los cojines. No confiaba en ella. Mi instinto me gritaba que la historia del hombre peligroso tenía agujeros. Esa tarde, aproveché que Elena entró a la ducha. El sonido del agua corriendo fue mi señal de salida. Mi hermano Javier, que es policía estatal, me había pedido tiempo para investigar. Me encerré en mi coche, estacionado en la entrada, y le marqué. Contestó al segundo tono. Roberto, te iba a llamar. Su voz sonaba tensa, profesional. Escúchame bien. He corrido el nombre que me diste y las descripciones. No hay ninguna orden de alejamiento reciente, ni denuncias por violencia doméstica, a nombre de Elena en los estados vecinos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Entonces está mintiendo? Hay algo más, continuó Javier. Encontré un reporte policial de hace 6 meses en la costa. Un incidente en un hotel. Disturbios, gritos. Pero no era ella la víctima, Roberto. Ella y un tipo fueron desalojados por intentar irse sin pagar y por escándalo en la vía pública. El tipo fichado con ella se llama Marcos Varela. Tiene antecedentes por estafa y robo menor. Marcos Varela, repetí memorizando el nombre. ¿Es el padre del niño? No lo sé. Pero Roberto, ten cuidado. Esa mujer no viene huyendo de un monstruo. Viene huyendo de las deudas. Si ese tal Marcos es su pareja, es probable que estén metidos en algo turbio. No la pierdas de vista. Colgué el teléfono con las manos sudorosas. No era miedo, era la confirmación de mi asco. Ella no había vuelto por amor, ni siquiera por seguridad. Había vuelto porque se le había acabado la suerte. Entré a la casa en silencio. El agua de la ducha seguía corriendo en el piso de arriba. Leo estaba en la sala, hipnotizado frente al televisor, comiendo cereal seco directamente de la caja. Lo miré y sentí una punzada de lástima. Ese niño era solo utilería en la obra de teatro de su madre. Vi el bolso de Elena sobre la mesa del comedor. Era un bolso grande, de cuero desgastado, que ella cuidaba con un celo sospechoso. Siempre lo llevaba consigo, incluso para ir al baño, pero esta vez, confiada en su papel de ama de casa renacida, lo había dejado olvidado. Me acerqué rápido. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Me sentía sucio revisando cosas ajenas en mi propia casa, pero la seguridad de mis hijas estaba por encima de mi ética. Abrí el cierre. El interior era un caos. Maquillaje roto, envoltorios de dulces, un frasco de pastillas para dormir sin etiqueta y un fajo de cartas del banco sin abrir. Busqué al fondo, palpando el forro. Mis dedos tocaron algo duro y rectangular, escondido dentro de un calcetín de niño hecho bola. Lo saqué. Era un teléfono celular, no el que ella usaba frente a nosotros, ese con la pantalla estrellada. Este era un modelo más nuevo, apagado o en reposo. Presioné el botón lateral. Se encendió. No tenía contraseña. Mi respiración se detuvo. Fui directo a los mensajes. Había una sola conversación activa, con un contacto guardado como M. Las fechas eran recientes. De ayer. De hoy en la mañana. Roberto. Yo, ¿todo bien por allá? Elena. M. El idiota se lo está creyendo todo. Cree que soy una víctima. Las niñas son pan comido. La pequeña ya casi es mía. Sentí que la sangre me hervía, subiendo por mi cuello hasta mis orejas. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el aparato. Seguí leyendo. Elena. M. Necesito una semana más para encontrar dónde guarda los papeles de la casa. Dice que nunca nos divorciamos. Si logro que firme el traspaso o un préstamo con la casa de garantía para ayudarme, tenemos el dinero y nos largamos. Ahí estaba. Negro sobre blanco. La mujer maltratada era una estafadora. Y el hombre peligroso del que huía, ese tal Marcos, era su cómplice, esperando pacientemente en las sombras a que ella me desangrara. Estaba a punto de tomar una foto a la pantalla con mi propio celular para tener pruebas, cuando escuché el crujido de la madera en la escalera. El agua de la ducha se había detenido. Levanté la vista y me congelé.
Leo no estaba mirando la televisión, estaba de pie junto al arco de la entrada a la cocina, mirándome fijamente con esos ojos azules enormes e inexpresivos, y detrás de él, bajando los últimos escalones con una toalla envuelta en la cabeza y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, venía Elena. ¿Buscabas algo, cariño?, preguntó suavemente. Su tono fue dulce, pero sus ojos se clavaron directamente en el teléfono que yo aún sostenía en la mano. La sonrisa se desvaneció en una fracción de segundo, reemplazada por una expresión fría, calculadora y absolutamente terrorífica. Ya no había máscara. Me había descubierto descubriéndola. El tiempo se detuvo en esa cocina. No hubo gritos inmediatos. No hubo llanto. Lo que hubo fue una transformación tan escalofriante que me hizo dudar de mi propia cordura. Al ver el teléfono en mi mano y leer la comprensión en mis ojos, Elena no se derrumbó. No pidió perdón. Simplemente, dejó de actuar. Sus hombros, que habían estado encorvados bajo el peso de una tristeza fingida, se enderezaron. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba, pero no en una sonrisa, sino en una mueca de desdén absoluto. La madre abnegada y sufrida se esfumó en el aire, y en su lugar quedó la mujer fría y calculadora que me abandonó hace una década. «Dame eso», dijo. Su voz ya no temblaba. Era seca, autoritaria, como si estuviera regañando a un empleado incompetente. Yo di un paso atrás, levantando el teléfono fuera de su alcance. Mi mano apretaba el aparato con tanta fuerza, que temí romper la pantalla, antes de poder usar la evidencia. «El idiota se lo está creyendo todo», leí en voz alta, mis palabras saliendo como cuchillos. «Necesito una semana más para encontrar los papeles de la casa». Elena soltó un suspiro exasperado, como si yo estuviera haciendo un drama por algo trivial. Caminó hacia la nevera, sacó una jarra de agua y se sirvió un vaso con una calma insultante. Leo, el niño, seguía en el arco de la entrada, observando la escena con esos ojos vacíos que habían visto demasiadas cosas para su corta edad. «Eres un entrometido, Roberto. Siempre lo fuiste. Por eso me asfixiabas», dijo ella, bebiendo un sorbo. «Hubiera sido más fácil para todos si simplemente hubieras cooperado. Pero tenías que jugar al detective». «¿Cooperado?», sentí una risa incrédula y dolorosa subir por mi garganta. «¿Cooperado para qué? Para que tú y tu amante delincuente, ese tal Marcos, me robaran la casa de mis hijas». Al escuchar el nombre de Marcos, sus ojos se estrecharon ligeramente. Fue la única señal de sorpresa que dio. «Veo que has estado ocupado», murmuró, dejando el vaso en la encimera con un golpe seco. «Sí. Marcos y yo necesitamos dinero, mucho dinero. Y tú tienes una casa pagada casi en su totalidad, en una zona que se ha revalorizado. Es un activo matrimonial, Roberto. La mitad es mía. Tengo derecho a liquidar mi parte. Tú perdiste tus derechos cuando te largaste, y dejaste a 2 niñas llorando en la puerta», gruñí, acercándome a ella. La furia me estaba nublando la vista, una marea roja, que me pedía a gritos sacarla a rastras de mi casa. «No vas a ver un centavo, y te vas a ir ahora mismo». Elena se rió. Fue una risa fea, metálica. «No me voy a ir a ninguna parte. Y si intentas sacarme, voy a gritar. Voy a gritar tan fuerte, que tus preciosas hijas bajarán corriendo. Y cuando me vean en el suelo, llorando, diciendo que papá me golpeó, ¿a quién crees que el trauma les hará creer? ¿Al padre estricto, o a la pobre mamá que volvió arrepentida y fue atacada?» Me quedé helado. La monstruosidad de su amenaza me dejó sin aire. Estaba dispuesta a destruir la psique de nuestras hijas, a plantarles una imagen de violencia en la cabeza, solo para conseguir dinero. «Eres un monstruo», susurré. «Soy una superviviente, Roberto. No todos tenemos tu complejo de mártir», respondió ella, cruzándose de brazos. «Así que esta es la oferta. Tú vas al banco mañana, pides un préstamo sobre la hipoteca, por el valor de mi parte, me das el efectivo, y Marcos y yo desaparecemos para siempre. Te dejo el divorcio firmado, te quedas con las niñas, todos felices». Miré al niño, a Leo. Él no se movía, parecía saber que si se quedaba quieto, se volvía invisible. Elena estaba negociando con la vida que yo construí sobre las ruinas que ella dejó. «No», dije firmemente. «¿Qué? He dicho que no. No voy a hipotecar el futuro de Sofía y Camila para financiar tus vicios. Se acabó, Elena». Me giré hacia la puerta principal, y la abrí de par en par. La lluvia caía a cántaros, un diluvio negro y ruidoso. El viento helado invadió la sala,
Fuera. Ordené, señalando la oscuridad. Tú y el niño. Ahora. La cara de Elena se descompuso. La frialdad dio paso a una ira venenosa. Se dio cuenta de que su chantaje emocional había topado con pared. Pero en lugar de salir, corrió hacia las escaleras. No me voy a ir sin ellas, gritó, su voz desgarrándose en un alarido histérico que retumbó en toda la casa. Sofía, Camila, papá me está lastimando. ¡Ayuda! El sonido fue ensordecedor. Mi sangre se congeló. No estaba actuando para mí, estaba actuando para ellas. Corrí hacia ella para detenerla antes de que subiera. La agarré por el brazo con fuerza para alejarla de los escalones. En ese preciso instante la puerta de la habitación de arriba se abrió de golpe. Vi a Sofía y a Camila asomarse al barandal, con los rostros pálidos de terror. Y entonces, Elena hizo lo impensable. Me miró a los ojos, sonrió con malicia pura, y se dejó caer hacia atrás, rodando teatralmente por los últimos 3 escalones, hasta aterrizar en el suelo con un golpe seco, justo a los pies de Leo. «Me empujaste», chilló, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba falsamente. «Niñas, corran». Su padre se volvió loco. Levanté la vista hacia mis hijas. Camila me miraba con horror absoluto. Sofía tenía el teléfono en la mano, pero estaba paralizada. Antes de que pudiera explicar nada, antes de que pudiera decirles que era una trampa, la puerta principal que yo había dejado abierta se llenó con una sombra. Una silueta masculina, ancha y empapada por la lluvia, entró en la casa sin invitación. Llevaba una sudadera con capucha y tenía las manos en los bolsillos. Elena dejó de gritar al instante y levantó la cabeza desde el suelo. «Llegas tarde, Marcos», dijo ella, con la voz tranquila, mientras se ponía de pie y se sacudía el polvo, ignorando por completo el drama que acababa de montar. El hombre se quitó la capucha. Tenía la cara marcada y una mirada que prometía violencia. Cerró la puerta detrás de él, y echó el cerrojo. «Cierra la boca, Elena», dijo el hombre con voz rasposa. Y luego me miró a mí, sacando lentamente una navaja del bolsillo. «Bueno, papá, creo que la negociación acaba de cambiar. Siéntate». El sonido del cerrojo deslizándose fue como el disparo de salida de una pesadilla. En ese instante la sala de mi casa dejó de ser mi hogar para convertirse en una jaula. Marcos se quedó allí parado, bloqueando la salida, con la navaja brillando bajo la luz de la lámpara del techo. No era un cuchillo de cocina, era una navaja automática, el tipo de arma que lleva a alguien acostumbrado a usarla. Elena se sacudió el polvo de las rodillas, y se puso de pie. Ya no había lágrimas, ya no había teatro, solo había urgencia. «Deja de perder el tiempo asustándolo, Marcos. Haz que transfiera el dinero», dijo ella, fría como el hielo, mientras caminaba hacia la cocina para buscar algo, ignorando por completo a Camila, que sollozaba en lo alto de la escalera, y a Sofía, que miraba la escena petrificada. Marcos dio un paso hacia mí. Olía a tabaco rancio y sudor viejo. «¿Ya la oíste, papá? Saca el celular. Abre la aplicación del banco, y más te vale que tengas un buen límite de transferencia diaria, o vamos a empezar a cortarte pedazos». Mi mente iba a 1000 por hora. Mi celular estaba en el suelo, donde se me había caído cuando Elena me empujó en su actuación. Estaba a 2 metros de mí, pero más cerca de él. «No tengo tanto dinero líquido». Mentí, tratando de mantener la voz firme, aunque las piernas me temblaban. «Está todo en fondos de inversión. Tarda días en liberarse». Marcos sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. «No me mientas. Elena dice que tienes ahorros para la universidad de las niñas. Eso se puede sacar rápido». Al mencionar a las niñas, mi visión se tiñó de rojo. No me importaba el dinero, me importaba que este animal supiera para qué era ese dinero. Di un paso atrás, poniéndome instintivamente entre él y la escalera. «Ni se te ocurra subir», le advertí. Marcos se rió y miró hacia arriba, hacia mis hijas. «Bonitas niñas. Sería una pena que se asustaran más de la cuenta, ¿verdad?». Hizo un amago de subir el primer escalón. Fue un error. Su error. El miedo desapareció. Lo único que quedó fue un instinto primario, violento y absoluto. No pensé en la navaja. No pensé en mi propia vida. Me lancé contra él con todo el peso de mi cuerpo, placándolo contra la barandilla de la escalera. El impacto fue brutal. Escuché el aire salir de sus pulmones y el crujido de la madera. La navaja salió volando, resbalando por el piso de madera, hasta detenerse cerca del sofá. Empezamos a forcejear en el suelo. Él era más joven,
y peleaba sucio, pero yo peleaba por mis hijas. Sentí un golpe seco en las costillas, luego otro en la mandíbula que me hizo ver estrellas, pero logré aferrarme a su cuello de la sudadera. «¡Elena, ayúdame!», gritó Marcos, intentando quitarme de encima. Y entonces vi algo que me rompió el corazón más que cualquier traición amorosa. Elena salió de la cocina, no con intención de separarnos, sino con un cuchillo de chef en la mano. Pero no miró a Marcos. Miró la navaja en el suelo. Se lanzó por ella. «¡Papá!». El grito de Sofía desgarró el aire. Desde lo alto de la escalera, vi volar un objeto pesado. Una lámpara de mesa de cerámica, que teníamos en el pasillo de arriba. Se estrelló contra el suelo, a centímetros de la cabeza de Marcos, explotando en 1000 pedazos. La distracción fue suficiente. Aproveché el momento de confusión de Marcos para golpearle la nariz con la cabeza. El crujido fue repugnante, pero satisfactorio. Él aulló de dolor y se llevó las manos a la cara, cegado por la sangre. Me aparté, jadeando, y me puse de pie tambaleándome. Elena ya tenía la navaja en la mano. Se levantó, mirándome con un odio puro, salvaje. «Eres un estúpido», gritó, apuntándome con el arma. «Podríamos haberlo hecho fácil. Solo tenías que pagar». «Basta, mamá», gritó Sofía desde la escalera. Estaba abrazando a Camila, protegiéndola con su propio cuerpo. Elena giró la cabeza hacia ellas. Y soltó las palabras que terminaron de cavar su tumba. «Cállense. Cállense las dos. Ustedes son la razón por la que mi vida es una miseria. Si no fuera por ustedes, yo sería libre». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Camila dejó de llorar de golpe. Sofía enderezó la espalda. Las dos acababan de ver, por fin, quién era realmente su madre. No una víctima, no una mujer confundida, sino un monstruo egoísta que las culpaba de su propia infelicidad. En ese momento, las luces azules y rojas inundaron la sala a través de la ventana, acompañadas por el aullido de las sirenas. Mi hermano Javier no había necesitado una segunda llamada. Había estado patrullando cerca, desconfiando, esperando una excusa. La puerta principal, que Marcos había cerrado con cerrojo, retumbó bajo un golpe seco. «Poliquía. ¡Abran la puerta!». La cara de Elena se transformó. El odio desapareció, reemplazado por el pánico. Soltó la navaja como si le quemara y miró a su alrededor, buscando una salida que no existía. Marcos seguía en el suelo, gimiendo y sangrando. Corrí a abrir la puerta antes de que la derribaran. Javier entró con el arma desenfundada, seguido por 2 oficiales más. «¡Al suelo!», le gritó Javier a Marcos. Luego vio a Elena, de pie en medio de la sala, temblando. Y entonces, Elena intentó su último acto. Se tiró al suelo de rodillas, juntó las manos y empezó a llorar histéricamente, señalándome a mí y a Marcos. «Gracias a Dios llegaron», sollozó. «Este hombre, Marcos, me obligó. Entró a la fuerza. Iba a matarnos a todos. Yo solo quería proteger a mis hijas». Javier me miró. Yo estaba sangrando por la boca, con la ropa rota. Luego miró a Marcos, esposado en el suelo. Y finalmente, miró hacia arriba, hacia las niñas. «¿Es verdad eso?», preguntó Javier con voz dura. Elena levantó la vista hacia Sofía, con los ojos suplicantes. «Diles, mi amor. Diles que mamá las estaba defendiendo. Diles que él nos obligó». Sofía, mi niña valiente, con sus 16 años y el corazón roto en 1000 pedazos, bajó un escalón. Su voz no tembló. «No», dijo Sofía, clavando sus ojos en los de su madre. «Ella miente, ella los dejó entrar. Ella nos dijo que ojalá no hubiéramos nacido. Arresten a esa mujer. Ella no es mi madre». Elena soltó un gemido ahogado, como un animal herido, mientras los oficiales la levantaban bruscamente y le ponían las esposas. Me miró una última vez mientras la sacaban a empujones, pero ya no vi a la mujer que amé. Solo vi a una extraña patética. Cuando la puerta se cerró, y se llevaron a los intrusos, el silencio volvió a la casa. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Me giré hacia las escaleras. Mis hijas bajaron corriendo y se estrellaron contra mi pecho. Caímos al suelo los 3, abrazados, llorando, mezclando lágrimas con el sudor y la sangre seca. Habíamos ganado. Habíamos sobrevivido. Pero al mirar hacia el rincón de la sala, me di cuenta de que había una víctima más. Leo. El niño seguía sentado en el sillón, con el tazón de cereal vacío en las manos. No lloraba. No gritaba. Nos miraba con esos ojos azules enormes, completamente solo en el mundo.
Su madre se había ido esposada. Su padre, o quien fuera Marcos también. Y yo, el hombre al que intentaron destruir, era lo único que le quedaba en esa habitación. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo nunca tuve hambre de venganza. Solo tenía hambre de paz. Aquella noche, después de que la policía se llevó a Elena y a Marcos, la casa quedó sumida en un silencio extraño. No era el silencio aterrador de antes, sino el silencio de una tormenta que finalmente ha pasado, dejando ramas rotas y escombros, pero también un cielo despejado. Cuando llegó la trabajadora social, una mujer amable con cara de cansancio, para llevarse a Leo, ocurrió algo que definió el resto de mi vida. El niño no lloró. No pataleó. Simplemente, se bajó del sofá, caminó hacia la puerta con la cabeza gacha, arrastrando los pies como un prisionero que acepta su condena. Ya sabía lo que era ser un estorbo. Ya sabía lo que era que lo pasaran de mano en mano, como un paquete indeseado. Mis hijas estaban sentadas en la escalera. Sofía, con los ojos hinchados, y Camila, abrazada a mis piernas. «Papá», susurró Camila. «¿A dónde se lo llevan?» Miré a la trabajadora social. Miré a Leo, ese niño rubio que no tenía mi sangre, hijo de la mujer que intentó destruirme y de un delincuente que intentó apuñalarme. Por lógica, por instinto de supervivencia, debería haber dejado que se lo llevaran. Debería haber cerrado la puerta y olvidado que existía. Él era el recuerdo vivo de la traición. Pero entonces, Leo se detuvo en el umbral, se giró y me miró. No me miró con esperanza. Me miró, como despidiéndose del único lugar donde había comido caliente en meses. Mi corazón, ese músculo estúpido y cicatrizado que Elena intentó romper tantas veces, tomó la decisión antes que mi cerebro. «Espere», le dije a la trabajadora social. Los meses siguientes fueron un infierno burocrático, juicios, declaraciones, pruebas de ADN, que confirmaron lo que ya sabía. Marcos era el padre biológico. Pero Marcos iba a pasar una larga temporada en la cárcel, por asalto a mano armada, e intento de extorsión. Elena, por su parte, enfrentaba cargos por fraude, complicidad y negligencia infantil. Ninguno de los dos era apto. El Estado iba a enviar a Leo a un hogar de acogida temporal, al inicio de un sistema que suele masticar a los niños y escupir los rotos a los 18 años. Yo no podía permitir eso. No después de ver cómo Elena lo usaba como un escudo humano. Hablé con mis hijas. Fue la conversación más difícil de nuestras vidas. Les pregunté si podrían soportar ver la cara de su madre en el rostro de un hermano pequeño todos los días. Sofía, que había madurado 10 años en una sola noche, me tomó la mano y dijo: «Él no es ella, papá. Él es una víctima, igual que nosotros». Así que, luché. Gasté los ahorros que Elena quería robar, no en viajes ni en lujos, sino en abogados. Me convertí en el tutor legal de Leo. Han pasado 5 años desde esa noche lluviosa. Elena sigue en prisión. Al principio, intentó escribirme cartas llenas de veneno, luego cartas llenas de súplicas, y finalmente, cartas jugando la carta de la maternidad. «Cuida a mi hijo», escribía, como si tuviera derecho a pedir algo. Dejé de leerlas después de la tercera. No las quemo, las guardo en una caja en el garaje, por si algún día Leo, que ahora tiene 11 años, quiere leerlas y entender quién era realmente la mujer que lo trajo al mundo. Es su derecho, aunque dudo que lo ejerza.